¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo, que se conectan a través de esta transmisión a Museo UPAEP. Y bueno, el día de hoy queremos darle la bienvenida a un proyecto muy interesante y que también es muy querido de Museo UPAEP para darle vida al barrio. Y es por ello que el día de hoy pues albergamos este evento y le damos la bienvenida a Fundación Ajarca, al Museo de las Culturas del Mundo, a Armando Museos, al colectivo H, también a la revista Huejotzingo es más, y bueno, a Dulcina Abreu que nos acompañan esta mañana. También recordarles a todos que quienes quieran participar o tengan alguna duda, está abierta la caja de comentarios de esta transmisión para que nos puedan hacer llegar sus preguntas o cualquier comentario, sugerencia que tengan. Y sin más, bueno, pues vamos dando inicio ya a esta transmisión y además de darle la bienvenida a todos nuestros ponentes esta mañana. También, Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Itzel. Antes que nada, muchísimas gracias a Museo PAEP al darnos la oportunidad de poder llevar a cabo esta actividad. Mi nombre es Karen Linares Alvarado y como bien mencionó Itzel, formo parte del colectivo H, un grupo formado por jóvenes de Huejotzingo, quienes desde el año 2017 venimos trabajando en nuestro patrimonio tangible e intangible de nuestra comunidad, buscando proyectos que nos permitan reforzar la identidad de nuestros vecinos y de igual forma, pues que se sientan identificados con el territorio en el que vivimos. Como bien mencionábamos, esta propuesta que se llama Para darle vida al barrio surge como una alternativa frente a la suspensión de nuestra fiesta de carnaval, una de las fiestas más queridas para nosotros y que por años nos ha dado identidad. Y pues el contexto mundial en el que nos encontramos pues nos ha llevado a buscar formas alternativas que nos permitan nosotros seguir pensando en nuestra fiesta, que es un elemento que nos permite llevar a cabo nuestra socialización. Durante meses previos nosotros hemos venido trabajando con 3 archivos. Uno de ellos es el de Fundación Ajaraca, en el cual se retoman fotografías de Ruth Lechuga. Por otro lado, también un archivo fotográfico que se encuentra en el Museo de las Culturas del Mundo, donde se retoman fotografías de Bodil Christensen. Y por último, y no menos importante, el archivo de las propias familias del municipio de Huejotzingo. Entonces, todos estos archivos se han venido conjuntando y a lo largo de esta investigación nos dimos cuenta que hay algo muy importante, conocer cuáles son nuestros derechos culturales y qué tan importante es crear vínculos con estas instituciones que por años han resguardado este material y que ahora forma parte también de nuestro legado. Y pues bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a Dulcina, quien será la moderadora de esta mesa, junto con grandes participantes, grandes ponentes y amigos, que los puedo considerar de esa forma. Dulcina, ella es originaria de República Dominicana, ella es curadora independiente, artista y partidaria de arte. Actualmente trabaja en su maestría en práctica curatorial enfocada en plataformas digitales en el Instituto College Art de Maryland. Se graduó con un BFA en Bellas Artes y Medios de New School. De igual forma, estudió en la Escuela Nacional de Artes Visuales y Escuela de Diseños de Altos de Chabón, ambas en República Dominicana. La obra de Dulcina explora la cultura material y visual del siglo XX desde la diáspora caribeña en los Estados Unidos y visual del siglo y también la historia urbana de la ciudad de Nueva York, ley de inmigración y activismo. Ha servido como curadora latina, asistente en el Smithsonian, apoyando iniciativas como Latinas y Béisbol en los barrios y en las grandes ligas. Forma parte de la iniciativa Latino 911 de Nueva York y Abreu sigue ampliando la narrativa nacional de los ataques, sus secuelas y ahora la intersección de COVID-19, historias latinas de Nueva York. Así que pues, Dulcina, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen, por esa hermosa introducción. Yo completamente encantada de estar aquí con esta, pues,
este grupo fabuloso de trabajadores culturales, artistas, historiadores que han trabajado desde cualquier parte del mundo donde haya representación de la cultura huejotzinca o de la cultura latina durante los ciclos festivos. Ahora mismo estoy súper encantada porque es un proyecto muy especial. Ahora mismo nuestras comunidades que han estado durante este tiempo, pues tratando de ver cómo conservar su cultura, cómo continuar con estas tradiciones. Han encontrado espacios como este que ustedes han hecho, Karen, y como ha continuado también el Museo UPAEP, de seguir en conversación a través de esta conexión digital. Ahora mismo estoy encantada porque vamos a tener pues hay 4 panelistas que van a hablar desde su punto de vista, un punto de vista interdisciplinario, y van a presentar sus propuestas también, que han sido también para ayuda a cómo crear y cómo continuar haciendo historiografía acerca del Carnaval de Huejotzingo desde sus puntos de vista. Ahora mismo voy a dar pauta a nuestro querido Armando Perla, que gracias a una invitación de Karen y David, el año pasado pudimos estar y pudimos apreciar el increíble trabajo que el pueblo completo hace en comunidad para tener ese ciclo festivo. Y sin más preámbulo, le voy a presentar a Armando. Cada uno de ellos van a tener 7 minutos y después vamos a tener una sección de preguntas en el cual ustedes pueden enviarnos por aquí por el chat. Yo voy a tener unas preguntas también, pero siéntense contentos también de cuando alguno de ellos esté presentando, también enviarla y lo podemos retomar con Itzel y con Karen. Pues sin más, ahora les presento a nuestro querido Armando Perla, que está desde Canadá aquí presente, que es consultor, activista y curador independiente, miembro de la Junta del Comité Internacional de Dilemas Éticos del ICOM, formó parte de los equipos fundadores del Museo Canadiense de Derechos Humanos y del Museo Sueco de Migración y Democracia. Armando colabora con museos, instituciones culturales y comunidades en temas de justicia social, derechos humanos e inclusión en Canadá y en el extranjero. Ha sido asesor internacional en museos, también de derechos humanos e inclusión en Medellín, Colombia. También ha sido profesor conjunto en la Facultad de Leyes de la Universidad de Manitoba y la Universidad de Winnipeg en Canadá. Ha sido invitado como ponentes en programas de derechos humanos y museología en varias universidades de América del Norte, América Latina y Europa. Antes de trabajar en el sector de los museos, trabajó en varias ONGs de derechos humanos e instituciones académicas en Canadá y en el extranjero. Armando tiene una licenciatura en Derechos de la Universidad Laval en Canadá y una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Lund y el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y de Derechos Humanitarios en Suecia. Sin más preámbulo, le paso la palabra a nuestro querido Armando Perla. Gracias a Dulcina y gracias también a Colectivo H por la invitación. Me hace muy contento el poder compartir con ustedes esta mañana, esta tarde, bueno, dependiendo esta noche, dependiendo de dónde están. Y también quiero darle las gracias al Museo UPAEP por recibirnos también, a Itzel y a Evelyn por siempre ser cómplices en todas las ideas que tenemos. Entonces, bueno, quiero empezar por hablar sobre un poquito de los derechos culturales, déjeme ver si puedo hacer funcionar mi presentación. Ok, entonces, como decía, quiero empezar, ¿está funcionando? ¿Está pasando? Sí, bueno. Quiero empezar un poquito por mencionar lo que es el derecho a la cultura, ¿no? Entonces, hablando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el derecho a la cultura pues se entiende como el derecho que tiene toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Entonces, esto está sumamente relacionado
al derecho de acceso y disfrute del patrimonio cultural. Entonces quiero entretenerme un poquito acá nada más para ver cómo este derecho a la cultura se amplía un poco con lo que nos dice Farida Shahid, que fue la ex relatora especial de la ONU en el campo de los derechos culturales, diciéndonos que el derecho de las personas y las comunidades a conocer, comprender, ingresar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural, así como a beneficiarse del mismo y a la creación de los otros, es lo que ella entiende como el derecho de acceso y disfrute del patrimonio cultural. Entonces, esto también incluye el derecho a participar en la identificación, la interpretación y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en el diseño e implementación de políticas y programas de preservación y salvaguardia. Entonces, aquí quería yo utilizar algunas de las fotografías, ¿no? Inspiradas de las actividades del colectivo H, porque siento que son muy representativas y que hacen una realidad, ¿no? Le dan vida a estas palabras de la ex relatora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el tema de la interpretación, estamos viendo aquí Karen que está pudiendo interpretar para los niños de la comunidad lo que significa el carnaval, ¿no? El enfoque de todo lo que ustedes en el colectivo hacen es alrededor del carnaval. Y también aquí en otra foto que podemos ver abajo de donde está Karen se puede ver uno de los talleres con los maestros mascareros que también llevan a cabo para poder conservar y diseminar todo este tipo de tradiciones culturales. Y obviamente también acá tenemos el póster de la exhibición que ustedes están pues iniciando con esta primera actividad, que también es una manera de darle acceso a la comunidad, ¿no? Y a ustedes mismos a poder participar en la cultura. Entonces, como decía, yo siento que ustedes están realmente haciendo realidad lo que son estos derechos, ¿no? Lo que es el texto de la ley, ustedes lo toman y lo hacen una realidad, aún sin antes, pues, conocer el texto de las leyes, ¿no? Entonces, bueno, solo aquí para hacer para aclarar que el patrimonio cultural, pues, se entiende como patrimonio material e inmaterial. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una fotografía de los bronces de Benín, que son muy conocidos, ¿no? Que está todo el proceso de repatriación también con los museos a través de Europa en donde se encuentran, y otra fotografía de una representación de patrimonio inmaterial, que pues es una fotografía tomada el año pasado en el Carnaval de Huejotzingo. Entonces, quiero enfocarme ahora un poco más sobre el patrimonio cultural intangible y pues también a través del lenguaje, digamos, de las Naciones Unidas y el derecho internacional, ¿qué es lo que se entiende como patrimonio intangible? Entonces, se entiende como patrimonio cultural inmaterial, inmaterial o intangible, ¿no? Entonces comprende las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. La importancia del patrimonio cultural y material no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Entonces, esta parte creo que es importante porque es también justamente lo que se ha venido haciendo, el trabajo que ha venido haciendo el colectivo H, que es de transmitir y de tratar de preservar esos conocimientos de generación en generación. Acá en la fotografía, ustedes pueden ver parte de otro proyecto también que el colectivo H ha realizado, que es parte de las historias orales, ¿no? De sus ancianos. Esta fue la manera en la que nosotros nos conocimos, justamente ya hace 3 años, y nos conocimos en una conferencia que fue organizada por el Museo UPAE también, ¿no? Que son, como decía yo, muy buenos aliados y que traen muchas gentes a poder crear estas relaciones y estas redes. Entonces, de ahí sale esta relación, donde Karen y David del colectivo me comentan del proyecto de historia oral que están haciendo para poder preservar las memorias de sus ancianos y poderlas transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, otra relación también que quería yo comentar acá es la importancia de los usos sociales, rituales y actos festivos como manifestaciones del patrimonio inmaterial, que nos dice que pues estos constituyen costumbres que estructuran la vida de las comunidades y los grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad, y tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Entonces, a mí me parece también importante recalcar esto, ¿no? Porque realmente sí, el festival, por ejemplo, en Huejotzingo, que es uno de estos actos festivos, pues viene a estructurar mucho la vida de la comunidad. Mucho, como Dulcina mencionaba, ¿no? Sabemos que la vida de la comunidad está
estructurada alrededor de las celebraciones del carnaval. Entonces, y también crea todo este tipo de costumbres y estos hábitos, ¿no? Que se van creando. Aquí, por ejemplo, en las fotografías podemos ver las costumbres de David, de ataviar a Karen, que lo hemos visto en cada uno de los días del carnaval, entonces en la manera en la que ellos interactúan con el uno con el otro y también con el resto de la comunidad. Todas estas costumbres se van estructurando alrededor de lo que es el carnaval. Y acá también podemos ver abajo un mural que está en el pueblo de Huejotzingo, que representa también a David y a Karen, ¿no? Y el reconocimiento de la comunidad hacia ellos y el trabajo que ellos hacen desde su colectivo, ¿no? Y también, pues, la importancia, quería resaltar yo de la importancia de los carnavales, que es, pues, los usos sociales, rituales, fiestas que contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana, que también están íntimamente relacionadas con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad. Los carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo. Pues esto es, como decía yo, pues la importancia del carnaval de Huejotzingo. Acá podemos ver también fotos que tomamos el año pasado cuando estuvimos visitando con Dulcina y con Miriam Barrón, que no nos pudo acompañar hoy, pero que está en espíritu, que trabaja en el MUAC y que también logramos participar juntos de las celebraciones del año pasado. Y para terminar, pues quería hablar un poquito de la repatriación y creo que con esto vamos a hacer un buen enlace con el resto de los ponentes, porque la repatriación, bueno, pues, ¿qué es la repatriación? De nuevo, tomada del lenguaje del derecho internacional, pues es un retorno de objetos ceremoniales, restos humanos y patrimonio intangible exigido de los museos, archivos y otras instituciones que poseen colecciones que contienen el patrimonio material e inmaterial de las comunidades. Entonces, estos procesos deben ser liderados por las comunidades y seguir un enfoque de derechos humanos. Esto es lo que nos dice el último reporte del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que fue publicado en septiembre, a finales de septiembre del año pasado. Entonces, aquí lo importante de retener es justamente eso, que estos procesos de repatriación, bueno, muchísimo, de nuevo, regresando con lo que es la definición de la repatriación, ¿no? El tratar de recuperar el patrimonio material e inmaterial de estos pueblos que está disperso por todo el mundo en diferentes instituciones, ¿no? Museos, archivos y otro tipo de colecciones. Entonces, es realmente tratar de recuperar esos materiales y devolverlos, retornarlos a las comunidades de donde han salido. Muchas veces robadas, muchas veces sin consentimiento y con todo esto. Entonces, hay muchas relaciones complicadas y como decía yo, pues el mecanismo de expertos nos dice que estos procesos deben de ser liderados por las comunidades a las que les pertenece el patrimonio. Esto además nos dice que debe ser utilizado a través de un enfoque de los derechos humanos que nos hace pues priorizar la participación significativa de las comunidades en todos los procesos que las afectan directamente. Entonces, quiero terminar nada más con esto. Esta es una fotografía justamente de la Fundación Ajaraca, del archivo de Ruth Lechuga. Y como pues ya comentaba Karen, muchas de esas fotografías, mucha parte del patrimonio inmaterial de la comunidad de Huejotzingo está dispersa. Está, pues, como dijimos, ellos los encontraron en museos en Suecia, en museos en Holanda y en la fundación a través de todas estas relaciones que hemos logrado realizar. Y ahora, pues, la exposición que se está creando es a través de muchos de estos procesos. Y aquí, pues, quiero terminar para darle paso a las demás panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando, y muchísimas gracias por, pues, darnos un poco de este espectro que tiene el activismo cultural desde el punto de vista de cómo tenemos acceso y cómo tenemos derecho al acceso y al disfrute del patrimonio, cómo también podemos estar unpacking todos estos usos sociales y rituales y actos festivos que van conjunto con nuestra cultura, que están marcando el paso del tiempo, que están marcando también la performatividad que tienen pues los diferentes elementos del pueblo, que si el tiempo que viene la cosecha, que el tiempo que viene
una fiesta patronal que si viene el carnaval que conlleva pues todo una logística en el pueblo y que también tiene una logística en el cual conservar con historias orales y también con este proceso también de repatriación que viene mucho con el activismo museal, y me encanta que el colectivo H pues se ha dedicado a hacer y a tratar de englobar y tener esa conexión con las diferentes partes que están engranando, ¿no? Esta misión. Por eso estoy súper encantada de ahora presentarles, como estaba hablando Armando, a dos personas que vienen súper presentes con este trabajo museal y este trabajo también de museografía que vienen desde la Fundación Ajaraca, que se ocupa desde 2016 del acervo fotográfico de Ruth Lechuga, que fue investigador y coleccionista de arte popular mexicano. Ahora mismo les voy a presentar a Brenda, que desde el 2016 también es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Historia del Arte, con especialización en arte indígena por la UNAM, dedicada a la investigación y la gestión cultural, apasionada del arte prehispánico y virreinal y de los estudios visuales. Ha participado en proyectos de investigación arqueológica, de arte del siglo XVI y como consultora en temas de género y juventud en México y Centroamérica. Ha sido coordinadora y autora en proyectos editoriales, educativos a nivel de primaria y secundaria, y desde 2016, como les dije, está en el equipo de Ajaraca, formando este engranaje que continúa trabajando para la preservación del patrimonio cultural de México. Y también tenemos a nuestra querida Miriam Ramírez, que es maestra en arte moderno y contemporáneo con especialización en políticas culturales y gestión cultural. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con más de 20 años de experiencia en la gestión cultural. Del 2009 al 2013 dirigió las actividades de conservación, difusión, divulgación, exposiciones temporales y publicaciones de la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez. Es integrante de Proyecta Cultura, una plataforma internacional de gestores culturales, y la Red Internacional Mujeres por la Cultura. Participa activamente en el Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano. Actualmente es responsable del trabajo de catalogación del archivo fotográfico de la señora Ruth Lechuga, de la editorial Artis de México y la Fundación Ajaraca. Sin más preámbulo, les dejo con nuestra querida Miriam Ramírez y Brenda Chávez. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Dulcina, por la presentación, y muchas gracias a todo el equipo de Colectivo H por invitarnos a participar en este evento y en las actividades que están realizando. Es un gusto para nosotras y para Fundación Ajaraca pues participar hoy aquí. Hemos sido invitadas para compartir una selección de fotografías del Carnaval de Huejotzingo que se encuentran en el acervo fotográfico Ruth Lechuga y que se estarán mostrando pues durante las siguientes semanas en el marco de la temporada de esta festividad. Y hoy en particular a conversar sobre nuestra labor con el acervo y nuestras experiencias a través del acercamiento con algunas de las comunidades de donde son originarias las tradiciones que retrató Ruth. Nuestra relación quizá es un poco más sutil, ¿no? La del acervo con todas estas fiestas, pero bueno, trataremos de mostrar la relación estrecha que existe con todas ellas. Quiero compartirles que Fundación Ajaraca es una asociación civil creada en el 2016 con la misión de preservar y difundir la diversidad cultural de México. A través de acciones sociales buscamos incentivar la valoración de manifestaciones culturales del país y visibilizar al mismo tiempo la importancia del arte popular mexicano como un conjunto de tradiciones vivas que construyen tejido social. Uno de nuestros principales proyectos es el del acervo fotográfico Ruth de Lechuga, que tiene el objetivo de preservar y difundir este legado visual, valioso testimonio de
de la riqueza cultural de México y de la labor que realizó Ruth por cerca de 50 años. Ruth, de origen austriaco, fue una investigadora, fotógrafa y coleccionista de arte popular que dedicó su vida a promover el arte popular, las técnicas y la labor de cientos de artesanos en México. Este acervo fue heredado en el 2016 por la propia Ruth Lechuga a la Editorial Artes de México, porque había ya una relación muy estrecha de colaboración de varios años y construyó pues, una relación de amistad y de confianza con la editorial. Es así que una década después, Artes de México le encomienda a la Fundación Ajaraca las labores de preservación y difusión de este acervo, y en el 2017 iniciamos con el gran reto de trabajar con las más de 62,000 piezas que contiene la colección, entre ellas alrededor de 28,000 negativos y transparencias, que son como la fuente principal del acervo. Aquí pueden ver y conocer a Ruth. Las labores de catalogación y digitalización emprendidas con el apoyo de un aliado fundamental, que es la Fundación Patrimonio Indígena, nos han permitido descubrir la riqueza del registro fotográfico que creó Ruth en gran parte del territorio mexicano. Asimismo, con el apoyo de la Asociación Adaví de México, trabajamos en la limpieza y estabilización del acervo con el objetivo de procurar las mejores condiciones físicas y evitar que sufran cualquier tipo de daño. Este trabajo nos ha permitido también comprender cada vez más y mejor los temas de interés de Ruth y así reconstruir algunos de sus recorridos por el país y trazar un mapa de estos viajes, ¿no? Esto es algún resultado de este trabajo de catalogación. Podemos ver las comunidades indígenas que visitó, los años en los que fue a cierto estado, y en este caso, por ejemplo, Puebla, en todos los años en los que fue y los temas que registró en su fotografía. Y esto nos ha dado el conocimiento de que este acervo pues, es un legado que comprende los años de 1948 a 1991. Están registrados 8 países. Hay fotografías de 23 estados de la República Mexicana. Tenemos el registro de 28 grupos indígenas identificados, 448 localidades, 175 fiestas tradicionales y 18 ramas artesanales. Información que por supuesto vamos detallando todo el tiempo, identificando nuevas fiestas, a nuevos artesanos y nuevos protagonistas de estas imágenes. Este es un ejemplo del arte popular en Ocumicho, Michoacán. Y bueno, el trabajo que realizamos en el equipo de Fundación Ajaraca desde el año 2016 y bueno, ya más en directo con el acervo a partir del 2018. Bueno, y queremos compartirles que en este camino hemos desarrollado una metodología que busca, por un lado, la comprensión de las tradiciones retratadas por Ruth a través de fuentes bibliográficas y también de una red de especialistas y asesores, entre ellos antropólogos, historiadores, etnólogos, arqueólogos. Todos ellos nos han guiado en la comprensión de los contenidos del acervo y a la vez nos han permitido comprender también el valor estético, histórico y antropológico del legado de Ruth Lechuga.
A la fecha ha sido posible reconocer, por ejemplo, algunas fiestas tradicionales que se han transformado significativamente, identificar artesanos, algunos procesos artesanales completos que registró Ruth, o ciertas ceremonias que hoy es casi imposible presenciar, y lo sabemos gracias a estos especialistas que nos han ayudado a entender los contenidos de las fotos. Al mismo tiempo, hemos intentado incentivar medidas de vinculación social y de acceso a este patrimonio visual a más personas, y especialmente con las comunidades que han dado origen a la enorme riqueza cultural que caracteriza a nuestro país y a este acervo en particular. Esto responde directamente a los objetivos de Ajaraca de llevar el acervo más allá de círculos especializados, pero también responde al interés de Ruth Lechuga de compartir este legado con las comunidades retratadas. El sitio web que lanzamos en 2020 busca compartir la labor de la Fundación, pero también poner al alcance de todo público una muestra del acervo en la galería de Ruth Lechuga. Es una muestra pequeña, pero muy significativa de la riqueza del acervo. Por otro lado, desde 2019 hemos echado mano de las redes sociales, las cuales han sido una herramienta muy útil para la difusión del acervo y la vinculación directa con algunas de las comunidades a partir del material fotográfico que publicamos cotidianamente. Además, nos ha permitido enriquecer el conocimiento que tenemos de las imágenes e ir ajustando la catalogación del acervo, ya que en muchas de estas publicaciones la comunidad o personas de la comunidad nos han escrito y nos han compartido detalles, elementos, nos han permitido identificar algún personaje de una fiesta, una calle, etcétera. Y todo esto ha sido muy, muy valioso. Ha sido muy afortunado que en algunos casos este contacto que se ha abierto a partir, que se ha abierto a partir de las redes sociales nos ha permitido un diálogo más directo, como es el caso, ahora les citamos un ejemplo, que es el caso de una de las cuadrillas de danzantes del Carnaval de Nezquipaya, que en el Estado de México, quienes nos contactaron vía Facebook y nos invitaron a conocerlos. Pudimos compartir con ellos el registro de Ruth sobre el carnaval y también sobre una festividad, la festividad del 5 de mayo, y conocer a una de las artesanas que elabora las máscaras del carnaval y a uno de los danzantes de mayor edad que fue retratado por Ruth hace más de 50 años. En esta foto tenemos justo la máscara que usa este danzante, que es uno de los danzantes más grandes, y tenemos también la foto donde Ruth lo retrata portando esta máscara. Fue un gusto, de verdad, tener la posibilidad de ver este objeto, de conocer a este danzante, de escuchar su experiencia y de poder enriquecer el conocimiento que tenemos de esta tradición. Y bueno, también otras alianzas como la establecida con la Escuela Nacional de Cerámica nos ha permitido profundizar en el conocimiento de las fotografías y de sus protagonistas. De esta manera se han acercado las imágenes de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, y Amatenango del Valle, Chiapas, a las alfareras protagonistas de una tradición cerámica que también se mantiene viva y en constante transformación. Ha sido muy grato saber que algunas de estas artesanas, como en el caso de Michoacán, una de ellas se reconoció en una de las imágenes, lo cual es y hace que tenga todo el sentido el trabajo que hacemos con el acervo y poder compartirlo. Finalmente, y qué mejor ejemplo que la experiencia que nos ha traído hasta aquí y que da cuenta de la relevancia de vincular el acervo con las comunidades de donde son originarias las tradiciones retratadas. En 2019, como parte de las labores de catalogación de una pequeña serie de fotos de un artesano elaborando máscaras, este artesano que pueden ver en la pantalla, una de nuestras compañeras encontró una pequeña anotación de Ruth en las hojas de contacto que decía Carlos Saloma. Investigamos quién era Carlos Saloma y a través de una nota de periódico pudimos identificar que era un artesano mascarero de Huejotzingo, ya fallecido, pero que había heredado la tradición entre sus hijos y nietos. Esto nos permitió establecer contacto con algunos de los miembros de esta familia y, aprovechando que se acercaba el carnaval, planeamos una visita para realizar una entrevista a estos artesanos y presenciar los festejos. Aquí algunas de esas fotos y aquí una fotografía en el taller cuando les mostramos las imágenes y también ellos nos mostraron las máscaras que hacen actualmente.
En aquella visita, que fue muy enriquecedora, pudimos constatar cómo las nuevas tecnologías de manufactura han introducido algunos cambios en la ornamentación de los atuendos de los batallones. En contraste, nos pareció muy interesante que los procesos de elaboración y los materiales con los que se realizan las máscaras se habían mantenido más o menos sin alteraciones. Y también, al presenciar la fiesta, pues pudimos confirmar el dinamismo de esta festividad, los cambios, las continuidades y la incorporación de nuevos elementos, como podemos ver en la siguiente foto, que es una foto del carnaval de 2019. La foto anterior son fotografías de Ruth de la segunda mitad del siglo XX. Y esta experiencia nos permitió también entender y confirmar algo que Ruth dijo con toda la experiencia de tantos años trabajando con artesanos y conociendo comunidades, y es que estas festividades y el arte popular son tradiciones vivas que están en constante transformación, que son dinámicas y que se están transformando constantemente, algo que la experiencia de poder asistir al carnaval nos permitió verlo con propios ojos. Esta visita fue apenas el principio del contacto con Huejotzingo, pues más tarde tuvimos comunicación con el colectivo H, lo que dio inicio a una relación de colaboración que nos ha traído hasta aquí, y estamos convencidas de que la difusión del acervo en el marco de este evento entre miembros de la comunidad propiciará un diálogo muy enriquecedor sobre la historia del carnaval y la cultura material en torno a esta. Entonces queremos darles las gracias por la oportunidad y desearles muchísimo éxito con esta iniciativa y felicitarlos por toda la labor que han realizado en estos años para la salvaguardia de sus tradiciones. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda y Miriam. Increíble. Estoy súper encantada con el trabajo que están haciendo ya y ver cómo estabas mencionando, Brenda, que esto es una tradición viva y cómo toda esta tradición también evoluciona y viaja, ¿no? Porque así mismo como nuestros pueblos están migrando, así mismo también las tradiciones están yendo y transformándose en otros lugares. Me encantó cuando estabas mencionando el trabajo de este maestro mascarero, porque durante nuestra visita el año pasado también fuimos donde nuestro querido maestro mascarero Javier, que sí continúa las tradiciones y también tienen nuevos materiales y también esa exploración, ¿no? De que lo hacen propio, continúa la tradición, pero tienen ese toque de personal, el que enriquece las tradiciones y la mantiene en evolución, en contacto con la contemporaneidad también por la materialidad. Ahora quiero seguir hablando de esta evolución con nuestra querida Adriana, porque así como en otras instancias estábamos hablando de esa labor de mantener las tradiciones vivas durante los procesos migratorios. Asimismo, muchos de nuestros pueblos han emigrado a Europa o a Estados Unidos y asimismo conllevan estas tradiciones, y Adriana nos va a hablar un poco de esto. Adriana, nacida en Argentina, vive en Suecia desde 25 años. Es doctora en arqueología con la tesis From Curiosa to World Culture, A History of the Latin American Collections at the Museum of World Culture in Sweden. Curadora en los Museos Nacionales de la Cultura del Mundo y, entre otras cosas, trabaja con problemas de tráfico ilícito de patrimonio cultural, restitución y origen de colecciones. Entre los proyectos de los últimos años pueden mencionarse El poder de etiquetar, The Power of Labeling, Objetos Calahuayas en Gotemburgo, Walter Miñolo, Walter Quispe, Beatriz Loza y Adriana Muñoz. El estado de las cosas, Saquerna Stilstan, Colecciones y traumas coloniales, Bárbara Paulson, Juana Pailatev, Suna Kulaj, Charles Dachamanga, Adriana Muñoz. Los niveles de repatriación, el caso Jackie en Suecia, con Raquel Padilla Ramos y Adriana Muñoz. La restitución del conocimiento, colaboración en la reconstrucción del Museo Nacional de Río de Janeiro, con Cintia Lana, Liliana Reballeto y Adriana Muñoz. Sin más preámbulos, les dejo con nuestra querida Adriana Muñoz,
que nos va a continuar hablando de cómo estos elementos se han conservado y han evolucionado a través de las fronteras alrededor del mundo. Muchas gracias a todos, a Karen, al colectivo, al pueblo, a la comunidad, por invitarme a participar y sobre todo por invitarme a conocer un proyecto tan magnífico que están llevando a cabo. Todo esta que yo estoy hoy participando aquí junto a ustedes es producto de una serie de casualidades, las cuales son siempre muy interesantes. Yo en realidad hace 4 años estoy trabajando con un problema de restitución de objetos yaquis que existen en Suecia, de un grupo que fue deportado desde Sonora hasta un pueblo cerca de Huatzingó, en Tlaxcala. Y por esas cosas, uno de los colectores de esa colección yaqui que existe acá fueron 2 hermanas danesas, Helga Larsen y Bodil Christensen, y entre otras cosas ellas fotografiaron, sobre todo Bodil Christensen fotografió el carnaval. Ella envió fotos acá a Suecia y parte de su colección de fotos llegó a Holanda. Hace unos años atrás, Armando nos conocimos y empezamos a hablar de estos enormes disyuntivas que tienen los museos nacionales europeos, en el hecho de estar enclavados entre un paradigma colonial, que es la base de la fundación de estos museos, y un paradigma donde los diferentes grupos, naciones, comunidades empiezan a tratar de rescatar su historia. En esa conjunción nos encontramos hoy. Y debido a esto yo entré por contarle a Armando y por comentar esta disfunción en la que vivimos, tuve contacto con ustedes y la posibilidad de empezar a intercambiar información, historias y sobre todo este magnífico colecciones que hay, que son un poco el testimonio de pueblos, de vidas, de historias, que lo interesante es que no están quedando atrapadas en un archivo solamente, sino que de una forma u otra se están volviendo a incorporar en la historia de los pueblos. En parte hablamos con Karen, me preguntó de esto de trabajar con las comunidades, estando tan lejos de donde provienen los objetos hoy en día. Y creo que en este caso el trabajo importante no lo hacen los museos, sino que realmente el trabajo más importante lo hacen las comunidades. En los museos estamos como atrapados en la tradición, en estos museos europeos, estamos atrapados en esta tradición europea de reproducir. En principio estamos reproduciendo más que nada olvidos de dónde vienen las colecciones y quiénes fueron que crearon estas historias y estos objetos. Y también estamos reproduciendo muchas veces prejuicios, sobre todo porque muchas veces las colecciones están acá, los objetos están acá, las fotos están acá, pero el conocimiento no está acá, el conocimiento está en otro lado, está ahí donde están pasando las historias. Y en ese caso creo que por eso digo que el trabajo principal de los museos, de trabajar con diferentes naciones y comunidades, es permitirse abrir las puertas y trabajar con una especie de amplitud y apertura, y sobre todo dejar uno como curador o como museo, como institución, aprender a perder el control de estos objetos y colecciones y acervos fotográficos que están en estos países tan lejos muchas veces de las comunidades y los grupos. En este momento estoy justo trabajando, como decía, con este proyecto Yaqui y con un proyecto en Brasil. Y en realidad creo que
como uno queda dividido, como curadora queda dividido entre dos mundos. Uno es la fidelidad a la institución para la cual uno trabaja, pero a la vez muchas veces uno se encuentra haciendo un trabajo underground, un poco subversivo, tomando posiciones que no son aceptadas por políticas internas de estos países europeos. Si hoy vemos, por ejemplo, en Europa hay un gran movimiento hacia una cuestión muy eh, de una derecha muy fuerte, de un mundo casi neocolonial en algunos lugares, y por otro lado tenemos esta ah, intención y obligación en forma de abrirnos hacia un proceso diferente, hacia un proceso de, yo no diría de diálogo, porque diálogo significa que estamos a la misma posición muchas veces. Y en este caso, o en mi experiencia, es que muchos museos europeos a veces todavía tienen una alta arrogancia y un alto paternalismo como para abrir para un diálogo. Y en ese caso las comunidades muchas veces tienen que tomar posiciones mucho más combativas contra los museos y llegar a que creo que en parte son los procesos, por ejemplo, de pedidos de repatriación o de restitución. Son esos largos procesos donde uno ha intentado el diálogo y solamente se ha encontrado con políticas paternalistas, en muchos casos de instituciones. Y en este momento hablo de Europa, porque es donde estoy sentada hace muchos años, pero tengo un poco también la experiencia de Argentina, de trabajar también dentro de instituciones estatales y ver que es el mismo problema. Eh, Como que estas historias de colonialismo no son solamente un colonialismo extranjero o interoceánico, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de Argentina o América del Sur, que es lo que conozco un poquito mejor, muchas comunidades también tienen que luchar fuertemente contra el colonialismo interno y las políticas internas de estos contra muchas comunidades y pueblos. Creo que estoy, creo que ahí está bien, y si tienen preguntas, y si tienen preguntas muchos días después, también pueden sentirse en todo el confort de comunicarse conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Pues asimismo, yo creo que tenemos preguntas ahora, así que todo el mundo que esté activo en el chat, por favor, pues nos dejan saber si tienen algunas, y Ixel también. Mientras tanto, yo tengo algunas para ustedes cuatro, porque tienen un hilo conector entre el activismo museal, el activismo desde el archivo, el activismo desde la parte académica, y quisiera ver, como entendiendo que estos dilemas éticos como de repatriación y de tratar de crear archivos históricos han sido desarrollados por académicos indigenistas o afrodescendientes. ¿Cómo sienten ustedes que estos procesos han sido co-opted, que han sido apropiados por museos o otras instituciones? ¿Y qué otros como avenidas ustedes han visto que han trabajado de una manera completamente conectada con la comunidad, que no necesita una institución paternalista para avanzar y continuar el trabajo? Cualquiera que quiera tomar el micrófono primero. Pues es una pregunta bastante grande, bastante compleja. Yo creo que si nos ponemos a pensar, porque hay bastantes, yo creo que hay bastantes capas, ¿no? En todo lo que va este proceso de repatriaciones y todo eso, porque, por ejemplo, cambia el marco jurídico en cada país, ¿no? Y cada institución está regida por las leyes del país. Y entonces también es difícil, a veces instituciones quieren hacer el trabajo, a veces instituciones no quieren hacer el trabajo, pero a veces las instituciones que quieren hacer el trabajo se encuentran con la dificultad de tener que lidiar con el marco jurídico, como decía, con limitaciones que son impuestas por las leyes, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que pueden ser iniciados desde la comunidad, que van a, digamos, las instituciones y que comiencen a trabajar juntos. Yo siento que realmente para hacer estos procesos de restitución, de repatriación,
no se pueden hacer, pues si están en las colecciones de los museos, no se pueden hacer sin la voluntad y sin la colaboración de los museos, ¿no? Y además también con la colaboración de los gobiernos, porque es como vienen todas esas diferentes partes que son las que tienen que tomar, digamos, responsabilidad por lo que está pasando, pero ser lideradas por, como decíamos, las necesidades de las comunidades y no las necesidades institucionales. Siento que ahí es donde es un poquito a veces lo que se pone difícil, ¿no? Y, por ejemplo, el reporte del que yo hablaba anteriormente, que es el que salió en septiembre del año pasado, nos da muchos ejemplos de alrededor del mundo, de prácticas colaborativas, porque yo creo que en esta cuestión de la repatriación, la colaboración es clave, ¿no? No se puede hacer solo desde un lado, sino que tiene que ser siempre colaborativa. Entonces, este reporte da muchísimos ejemplos de iniciativas que son colaborativas, que son iniciadas por comunidades también. Por ejemplo, en Noruega, la comunidad Sami están haciendo un trabajo, el Sami Parlamento, Adriana, me imagino también está familiarizada con ellos, están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno en lo que es repatriación de los objetos liderados por las comunidades. Y también hay resistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Suecia, hay mucha resistencia de las instituciones a regresar los objetos a las comunidades Sami. En Nueva Zelanda también hay trabajo que está pasando increíble. El Museo Nacional de Nueva Zelanda, y ahí es donde va, como te digo, la cooperación. Por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda ha puesto una cantidad enorme de fondos para que los museos puedan ir alrededor del mundo y tratar de traer los materiales, perdón, la cultura material e inmaterial que está dispersa por todos estos museos. Entonces ahí tenemos muchísimas personas que son de la comunidad, que trabajan además dentro de los museos, yendo alrededor del mundo y trayendo, digamos, iniciando los procesos, trayéndolos y colaborando y trayéndolos de regreso digamos, a los países. Entonces yo siento que sí, como te digo, la pregunta pues es bien compleja, no creo que no te creo que te la Sí, pueda responder todo, pero es me como... imagino. Creo que era algo que iba a conectar un poquito, porque como la tiré así como muy bomba y muy extensa, quería ver si la podía recoger un poquito y conectarlo a algo entre pues el trabajo que está haciendo Adriana y un poquito el trabajo también en el extremo que están haciendo Karen y David con el colectivo H. Déjame ver si tal vez le puedo hacer esta pregunta un poquito más concentrada, que sería como cómo el colectivo H o la Fundación Ajaraca ha comenzado a hacer sus propios espacios para estar tratando de hacer activismo cultural desde sus propias instituciones con sus propias políticas. ¿Cómo sienten ustedes que tal vez de esa manera ustedes han podido trabajar más en conexión con sus comunidades? Puede ser Brenda, puede ser Karen. Bueno, pues para Ajaraca, que como bien les contamos, el acervo es un acervo que fue heredado a Artes de México, ¿no? Es un acervo privado, pero que tanto Artes como RUT desde siempre han tenido la intención de que este acervo pueda difundirse y pueda conocerse entre las comunidades, ¿no? También la obra y las publicaciones de Artes de México han publicado mucho también de este material y han tratado de dar a conocer los contenidos y la obra de Ruth Lechuga. Entonces, Ajaraca sigue en ese sentido, ¿no? Buscando esos espacios para compartir, siempre pensando en la conservación y en la preservación del acervo y en responder también a los intereses de Artes de México, pero siempre pensando igual en lo que las comunidades que están retratadas ahí les interesa, ¿no? Conocer de los contenidos. En este caso, el ejemplo con el colectivo H ha sido muy bello porque ellos se acercaron a nosotros, hemos tenido un diálogo muy amable, muy enriquecedor y ellos mismos están creando los espacios para poder mostrar estas imágenes, lo cual también es
un ejemplo de algo que se puede hacer con otras comunidades, ¿no? Yo creo que en eso es ejemplar el caso del colectivo, y para Jaraka también le ayuda, ¿no? Es también una guía de proyectos que nosotros tenemos que pretenden y buscan justamente compartir, vincular, ¿no? Y que es algo en lo que estamos trabajando. Pero bueno, sí es una pregunta muy complicada, pero en ese sentido es en lo que estamos, ¿no? O sea, ahorita trabajando. No sé si Miriam. Pues rápido, nada más quería anotar algo que sí creo que es obligación, ¿no? De las instituciones, de las asociaciones, de organismos que trabajamos con acervos, hacerlos públicos, ¿no? Como dice Adriana, como señala Armando, tenemos que tener siempre presente que los acervos no son nuestros, ¿no? Que no es de eso, de una asociación o de un gobierno, porque a veces son los más envidiosos de poder compartir las cosas, y a veces los públicos son los más, ¿no? Cuando los acervos son eso, públicos. Entonces, tenemos la obligación de que toda persona los conozca y se pueda apropiar de ellos. Y bueno, porque así es como la forma en la que podemos preservarlos y conservarlos de la mejor manera. Karen, no sé si puedas comentar un poquito, sí. o si quieres, ajá. Pues realmente, tanto mis compañeros junto conmigo, pues estamos como de este lado de la cuestión comunitaria, de la cuestión de que no pertenecemos a alguna institución y que pues a lo largo de nuestras investigaciones, de nuestra búsqueda, nos hallamos frente a ellas y tenemos que saber cómo vamos a establecer ese vínculo. Nos hemos encontrado con muchísimas instituciones que pues de cada una van variando con cuáles son sus políticas, de dónde parten. Entonces, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones cuando nos presentamos ante estas pues museos, ante estos grupos, pues muchas veces nos vale más hablar desde que somos una comunidad. Dejamos también de hablar desde nuestra primera persona para decir, ¿sabes qué? Vengo de tal comunidad, vengo de tal municipio, y nosotros estamos interesados junto con nuestros vecinos en poder acceder a este material. Entonces, sí nos ha sido bastante bueno el estar en este ámbito, y pues también, como dice Armando, muchas veces nosotros hemos partido de lo práctico para llegar a lo teórico, pero pues que ambas partes se complementan para justo poder llevar a cabo estas alianzas. Entonces también nosotros reconocemos que gracias a estas instituciones, mucho de ese material que en este momento está saliendo a la luz, que está haciendo público, pues nos pueden permitir crear esos puentes con nuestro pasado. Entonces también de nuestra parte es reconocerles a esas instituciones por salvaguardarlo, pero pues que también llega el momento en hacer estas alianzas. Como decía Adriana, muchos de estos museos pues están incluso en otros continentes, tienen los objetos, pero pues el conocimiento está del otro lado. Entonces yo creo que al final es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, y que pues agradezco en esta instancia el que se permita llevar a cabo pues estas alianzas. No sé si Karen me puedas leer o si tenemos algunas preguntas desde el público, porque tal vez aquí Ixel me puede ayudar en eso. No veo si tenemos algunas en Facebook. Déjame ver. Yo también tenía como un seguimiento para lo que Brenda estaba diciendo, que creo que justamente es el punto, ¿no? Y es esto de pues, utilizar los ejemplos, ¿no? Pero también siento que va mucho con respecto con lo que es la sostenibilidad. Y creo que el Colectivo H es un ejemplo increíble, porque muchas veces cuando estos procesos son iniciados desde instituciones, que se va a las comunidades, luego que las instituciones se retiran, los proyectos, los procesos se paran, ya no continúan, ¿no? Están iniciados desde las instituciones. Pero estos proyectos, por ejemplo, de Colectivo H, como decía Karen,
se ha acercado a todas esas diferentes, el colectivo H, Karen David se han acercado, Andy, a todas estas diferentes instituciones desde sus proyectos y los proyectos, o sea, estemos nosotros involucrados, ya no estemos, los proyectos continúan, el colectivo H continúa a hacer y hacer y hacer y hacer, y o sea, tienen, hoy hablamos de dos, tres proyectos, estamos hablando de uno en general, pero Colectivo H tiene cientos de proyectos que han hecho a través de los años, ¿no? Con todo. Y creo que eso justamente, que es lo que Brenda decía, son un modelo para poder exportar de un modelo de colaboración hacia otras comunidades, ¿no? Que se pueden también influenciar de lo que el colectivo H está haciendo. Y eso también lo habla mucho el experto, el mecanismo de expertos, ¿no? De los pueblos indígenas, lo habla el reporte, que es tratar de fomentar esta colaboración entre las comunidades y tal vez no tanto entre institución y comunidad, pero sino que esa colaboración horizontal entre las comunidades, yo creo que es muy importante, que es lo que Brenda también estaba comentando. Sí, y como curadora también yo quería preguntarle a Adriana, o sea, cómo ella ha tratado de ver o cómo ese tal vez hay trabajo material durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo puede haber otras maneras de presentarlo? Porque claro, tenemos el ejemplazo ahora de, pues, para darle vida al barrio y todas estas proyecciones que van a estar pasando alrededor del pueblo, donde va a activar o reactivar toda esa realidad que se detuvo durante la pandemia. No sé si tal vez Adriana puede hablar un poquito de su experiencia ahora, cómo estar curando, cómo estar viendo piezas, cómo estar trabajando con materiales que no puedes tocar. Creo que es una experiencia única de la cual vamos a aprender muchísimo, donde de pronto, antes de eso quiero decir una cosa, y creo que se comunican las dos cosas a la vez, ¿no? Pero trabajando en estos museos tan lejos, por ejemplo, si tomamos el ejemplo del colectivo y el pequeño trabajo alrededor de las fotos y objetos que hay acá en Suecia, ¿no? Los objetos acá, antes de que Karen me contacte, en parte eran solamente objetos en un mausoleo. Nadie los había visto ni había preguntado por esto, creo que por 80 y tantos años. Wow. Creo que por las fotos que me preguntó Karen, jamás nadie había preguntado. Y estas fotos fueron hechas en el 34. Buscando los objetos, me di cuenta que nadie los ha visto. Hay 5 o 6 objetos que nunca nadie los vio tampoco desde el año 34. O sea, hay una falsa, acá hay como una especie falsa, una idea falsa de los museos, ¿no? Donde aparentemente, porque los objetos están acá, podemos dar la sensación de ser lugares de conocimiento. Pero creo que en realidad somos lugares de olvido, donde hemos generado grandes amnesias. Desde el 34 hasta que Karen preguntó, hubieron años, décadas de amnesia. Y gracias a una pregunta, esos objetos ¡pop!, se despiertan. Y esto lo traigo a cuenta de esto también de COVID y de corona, porque está pasando un poco lo mismo. De pronto me doy cuenta que hay un montón de gente alrededor que por primera vez hay tiempo para hacer otras cosas que no son el cotidiano, y de pronto tenemos un poco más de tiempo tal vez para estar en internet mirando. Y en este momento, durante estos meses entre confinamientos y cosas, me he dado cuenta que ha sido una de las épocas más grandes de responder preguntas y de traer nuevamente memoria, ¿no? Yo siempre, muchísimo tiempo llevo sosteniendo que somos como que somos especialistas en provocar amnesia, más que en provocar memoria. Y creo que en este momento el hecho de que mucha gente ha tenido tiempo nos está dando la oportunidad. Y también otra cosa más, no sé si todo esto estoy medio así plum, 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 saltando de una cosa a la otra, pero también pienso que, hablando de lo que Karen sacó esto de las instituciones, desgraciadamente, al no existir una política respetada por todos los museos, siempre depende mucho de quién es la persona con la que uno se conecta. Si hay buena actitud, se genera una conversación y se genera una apertura. Pero también uno puede encontrar gente que no tiene muchas ganas de largar ese control.
¿no? Y entonces el trabajo puede complicarse mucho. Y desgraciadamente no hay como regular esta situación, ¿no? De que depende mucho de lo personal. Y creo que los curadores en muchos casos nos hemos olvidado de cuál es em, el real trabajo que tenemos que hacer. Que es un trabajo que no lo hacemos nosotros, lo está haciendo Karen y el colectivo. Nosotros somos solamente un pequeño vínculo que podemos dar esos objetos y esa información para recuperar. La gente en Huejotzingo va a seguir existiendo, el carnaval va a seguir existiendo, los objetos acá también van a seguir existiendo, tal vez un poco menos, porque los objetos se mueren también, pero esa comunión de esas dos cosas es donde se genera un poco esta magia, ¿no? Eh, esta conversación que surge. Eh, y creo que es un poco independiente de los curadores, sino que tiene más que ver esta, esa cosa tan, que no sé cómo definirla, me parece bonita la palabra magia, ¿no? Pero esa cosa bonita cuando estos objetos, estas historias y estas fotos aparezcan en la exhibición que están armando allá. Ahí va a tener un total significado, que nunca lo vamos a poder conseguir acá. Sí, estoy súper de acuerdo con eso, porque cuando estabas hablando de la creación de Amnesia, pues me puse bien emotiva por una discusión también que tuvimos durante otro panel de Impossible Futures en diciembre, en el cual se estaba hablando de ethical dilemas durante el proceso de colectar para un museo. Cómo ese proceso de colectar también es como un proceso de quitarle vida al objeto, porque ya su vida funcional cuando entra a un acervo es completamente limitada. Entonces quisiera hablar un poquito tal vez con Miriam acerca de eso y un poco con Armando. Y mi pregunta sería, ¿cómo sienten ustedes que tal vez trabajar con acervos o trabajar con colecciones ha traído preguntas y ha traído como cuestionantes legales de expandir la conexión entre el ownership, la pertenencia del objeto o la copertenencia del objeto entre las instituciones y las comunidades para poder crear estos espacios donde los objetos van a continuar teniendo una vida útil porque vienen conectados con rituales, con pues procesos durante los ciclos festivos con las comunidades. ¿Cómo sienten ustedes que se tiene que hacer tal vez algún cambio en estas formas legales en parte del proceso de colecciones para trabajar con acervos o museos? Miriam o Armando. Yo. Bueno, yo creo que un poco es lo que trataba de señalar hace un momento, que siempre debemos tener presente para qué y para quién estamos trabajando, ¿no? Y siempre generar esos vínculos y canales de comunicación con las comunidades, pero con todos los ciudadanos, digamos, que somos a los que nos pertenecen los acervos. Nosotras, claro que nos cuestionamos qué publicar, en qué canales, cómo podrían ser usadas esas fotos, bien o mal, por los públicos, pero creo que al final tenemos la ventaja de que el Consejo de Fundación Ajaraca y todos nuestros aliados son bastante conscientes y sensibles, ¿no?, del trabajo que desarrollamos, y en ese sentido hemos querido ser muy abiertos y de poder compartir lo más que podemos los acervos, porque, insisto, no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Por otro lado, pues también he tenido la experiencia de trabajar en acervos públicos desde gobiernos, y sí es muy complicado, pero creo que hay que encontrar los canales y a veces saltarte un poco las reglas cuando es posible, porque eso, uno pasa, ¿no? Uno pasa del cargo o del puesto y debemos garantizar que los acervos sí pertenezcan a sus comunidades, ¿no?
Creo que, bueno, también tomando el punto que decís de cuáles pueden ser los cambios legales y todo esto, ¿no? En los acervos, en los archivos. Y también, pues justamente, ¿no? Como decía, muchas de las convenciones y mucho de lo que se está tratando de hacer desde el enfoque de derechos humanos también es el respetar los diferentes tipos de conocimientos de las comunidades, ¿no? Entonces, que estos tipos de conocimientos puedan ser aplicados dentro de los acervos. Por ejemplo, vamos a pensar en el Museo de Antropología de la Columbia Británica, acá en la costa del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos, ni siquiera se les llama objetos o artefactos, ya, ¿no? Sino que son también determinados con los términos utilizados siguiendo los protocolos de los pueblos indígenas de la costa del Pacífico. Y, por ejemplo, hay procesos que se deben de seguir de, por ejemplo, ponerles agua a los objetos, que, por ejemplo, no se podría usar por las condiciones que se tienen que tener de climática, todo esto, pero porque son entidades vivas, ¿no? Son los ancestros y se les debe de traer, por ejemplo, agua para que estén ahí, o alimentos también, o si no también, por ejemplo, en el Museo de Antropología, como te comentaba, había una persona de la comunidad que venía cada semana a cantarle a las entidades, ¿no? Que están ahí representadas, la manera en la que también se almacenan. Hay unas máscaras que no pueden ser mostradas, entonces tienen que estar cubiertas, son las que tienen los picos de aves, tienen que ser amarradas con un listón rojo. Todos los tipos de protocolos, ¿no? Que se siguen en las comunidades se deben de aplicar también en la manera en la que ellas están representadas en los acervos. Y pues también como lo que decíamos, las leyes se deben de comenzar a adaptar y ahí es donde viene el trabajo de colaboración. Cómo nosotros, digamos, hablando con estas comunidades, vamos a entender qué es lo que se necesita y cómo la ley tiene que cambiar y adaptarse y hacer estas modificaciones. Pero eso solamente va a venir si tenemos una comunicación con las comunidades. Y muchas veces es difícil establecer estas relaciones porque las relaciones han sido rotas por lo que Adriana comentaba, ¿no? Que es toda la relación de la colonialidad, de la falta de confianza, del haber tomado los objetos. Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero sí, digamos, hay lugares que están interesantes, que están trabajando y hay muchos ejemplos que yo creo que espacios como como los que Karen y Colectivo H han creado, nos dan la oportunidad de poder conectar, hacer conexiones, de poder aprender de qué se está haciendo en diferentes partes del mundo y traer también esos conocimientos a que puedan influenciar esos ordenamientos jurídicos que a veces son muy rígidos y estrictos, ¿no? Ya voy a hacer como la última pregunta para cerrar y es un poquito para Brenda y para Miriam, porque hablando y conectando este último comentario que hiciste, Armando, con esa conexión entre comunidades, de cómo se puede ver estos estudios que se están probando tal vez con una y se pueden aplicar a otras y continuar esta política, ¿no? De esta política de conversación. Que necesita fomentarse. ¿Cómo tal vez ustedes allá, Miriam y Brenda, han estado trabajando en este mapa que puede ayudar a muchísimas personas que están tratando de hacer estudios comparativos, que tal vez quieren hacer estas conexiones con otras comunidades y no saben cómo está? ¿Cómo ha sido este proceso de ustedes de trabajar con diferentes comunidades y tratando de crear, ¿no?, esta conversación? Y esta va a ser la última. Pues creo que ha sido un poco casual, es decir, el propio acervo nos ha ido dando pistas y son las que hemos seguido, ¿no? Con anotaciones, con alguna nota que te encuentras, con alguien que te comenta algo y bueno, vas siguiendo el hilo de esa pista. Hasta ahora pues hemos podido establecer los contactos que ya les platicábamos, pero queremos hacer muchos más y claro que es un objetivo fundamental de Ajaraca, la difusión del acervo y de lo que hemos podido ya localizar de estados, localidades, fiestas y comunidades. Las redes nos han servido muchísimo. Porque pues sí hemos dado con algunos datos aquí y pues seguir así, siguiendo, o sea, como seguir armando las huellas, ¿no? Sí.
Pues sí, justo como dice Miriam, también creo que aquí han sido clave los especialistas con los que hemos trabajado, que creo que ha sido un acierto que el grupo de especialistas que nos han apoyado para diferentes grupos indígenas y diferentes regiones del país son antropólogos, etnólogos que trabajan directamente con muchas de estas comunidades y ellos nos han permitido también de pronto ir tejiendo tanto las relaciones, pero también, por ejemplo, entendiendo algo que decía ahorita Armando, por ejemplo, cuáles de estas imágenes solo salen una vez al año, ¿no? Del templo y entonces nosotros tenemos una fotografía de esa imagen, ¿no? Que generalmente está cubierta. Entonces también eso es para nosotros una manera de saber que esta imagen no se puede subir al sitio, ¿no? Esta imagen no la podemos difundir. ¿Con qué imágenes habremos de tener cuidado? ¿Con cuáles podemos tener más libertades? Todas esas van siendo pistas, ¿no? Y al final es como establecer un vínculo no tan directo con la comunidad a través de ellos, pero nos van permitiendo justo como ir tomando decisiones. Y sí, creo que las redes sociales también para nosotros han sido como claves, ¿no? Para estos contactos. Ojalá que más adelante podamos ya tener un programa o un proyecto que sea enfocado ya a esto, ¿no? Es un objetivo que tiene Jaraka y con todos estos aprendizajes, con el ejemplo de Colectivo H, lo que hemos escuchado acá con ustedes, creo que podremos ir haciendo algo más interesante y sobre todo algo que sea respetuoso y siempre sensible de las tradiciones y de las comunidades, ¿no? Muchísimas gracias, Miriam y Brenda y Adriana y Armando y Itzel. Ahora mismo ya vamos a hacer un cierre de nuestra conversación. Estoy súper encantada de haber tenido todos estos puntos de vista desde la parte curatorial, desde la parte del trabajo y activismo, desde el acervo, desde el trabajo también de historia y de derechos humanos, como nos hablaba nuestro querido Armando. Y ahora, pues seguimos con el trabajo que el Colectivo H está iniciando hoy para darle vida al barrio y vamos a ver cómo tal vez en el pueblo cada quien va a hacer su propia interpretación de lo que está viendo, lo que está viviendo y sus experiencias a través de las redes. Pues le paso a Karen y me despido. Muchísimo gusto estar aquí hoy. Solo quiero antes que decirles que el otro año, si ya podemos viajar, nos tenemos que ver todos en el carnaval. Claro, de turcas. Pues no me queda más que agradecerles. Realmente disfruté muchísimo la conversación, llenarme de su conocimiento y yo creo que también mis compañeros y las personas que nos están viendo. Como bien dices, Dulcina, para nosotros lo que van a ser los días de carnaval van a ser muy interesantes observarlos, porque pues así como nosotros tenemos iniciativas, hay más compañeros, hay más personas. Y como les he comentado, el carnaval de Huejotzingo para nosotros es un elemento que nos ha dado identidad, es un elemento que nos ha permitido conocer nuevos amigos y algo muy curioso que a lo mejor en mucho tiempo no vemos a ciertas personas, pero en carnaval las vemos y son como si no hubiera pasado ningún día. Entonces agradezco a Museu Paep, a Itzel, muchísimas gracias Itzel, siempre linda y como dice Armando, una aliada para nosotros. Agradezco a la revista Huejotzingo es Más, de aquí de la comunidad, a Adriana, Brenda, Miriam, Dulcina, una moderadora excelente siempre, y pues también saludar a Miriam, quien también ha sido parte de toda esta travesía, y pues nada más que agradecerles y pues muchísimas gracias. De igual forma, pues detrás de mí, en mi escenografía, tengo algunas elaboraciones de un chico llamado Luis Fernando García, quien él pues inspira su trabajo en lo que es nuestra tradición, entonces también le quiero agradecer porque nos los pudo prestar y pues presumir un poco de su talento, porque pues así como en Huejotzingo en muchas partes hay muchísimo talento y pues de esa forma pues cierro y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos, gracias también a todos que nos estuvieron pues viendo y pues agradecerles el estén en contacto también, el tomarnos en cuenta en esta plataforma para darle pues difusión a este tipo de proyectos tan importantes. Le enviamos un saludo a Leo Castillo, a Beth, que estuvo también con nosotros, a Andrés, a Virginia también, y bueno, recordarles que esta transmisión en vivo se queda pues alojada en Facebook, así es que si lo ven en un destiempo no hay ningún problema, pueden dejarnos sus mensajes, e invitamos a todos los del panel a darse una vuelta por ahí, por si existe alguna pregunta, darle respuesta, o si tienen algún material que compartir, pues también nos lo pueden hacer llegar a través de esa conversación. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Itzel. Gracias. Gracias. Gracias.